Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Olimpia Arámbula. De nuevo nos encontramos para continuar con nuestra segunda charla del querigma. Este tema que es el pecado y sus consecuencias, el día de hoy te lo presentamos para que podamos meditar desde una convicción, desde el amor de Cristo, para poder evitar el pecado. Si bien todos somos pecadores, el día de hoy queremos subrayar esta situación de convicción en el amor de Jesucristo para evitar el pecado. Y mira, te doy un ejemplo muy grande que todo mundo conocemos. María Magdalena. Ella, que siendo una pecadora, tuvo este encuentro con nuestro Señor Jesucristo y en base a este encuentro ella, por convicción y por amor a Cristo, evitó el pecado. Así es que a eso te estamos invitando el día de hoy, a tener este plus para poder, dentro de nuestra fe, tratar de seguir caminando en la santidad. Quédate con nosotros para desarrollar el tema. En la primera charla podremos encontrar el amor de Dios, como ya te lo hemos presentado, y hemos podido ver toda la importancia que esto genera, el poder tener este diálogo con el Señor y amor esponsal, ¿verdad? Para poder comprendernos en el camino y para poder asumirnos mutuamente en esta unidad con Jesucristo. Y hoy vamos a ver lo que nos aparta de esta unidad y de este amor. Recuerda que, experimentar el amor de Dios es estar en un camino hacia la gracia y la santidad. Pero el no experimentarlo nos lleva precisamente a caer al pecado, a esta división, a esta situación donde hay división, guerras, abusos, en fin, un sinfín de pecado que genera en el alma angustia, depresión, estado de desconsuelo, ¿verdad? Cuando nuestro Señor siempre nos invita de alguna manera, pues a caminar con Él y a tener siempre, pues el regalo de la reconciliación, para que nosotros podamos tener muy permeado esto. Pero mira, nos vamos a ir a la Sagrada Escritura, donde vamos a poder contemplar cómo San Pablo nos habla precisamente de esta nuestra imperfección. Vamos a pedir Espíritu Santo y la presencia de la Santísima Virgen María que tenemos aquí, para poder permear un poco mejor nuestro tema y que ella nos vaya conduciendo, como siempre, con su amor maternal, para que podamos comprender esto que nos quiere revelar la Sagrada Escritura. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. El día de hoy vamos a pasar a una cita donde San Pablo nos dice, cómo Él se contempla y nos contempla, ¿verdad? El Espíritu Santo lo ilumina para esta cita, para comprender el pecado. Fíjate, en Romanos capítulo 7, versículo 14 al 17, San Pablo explica el pecado y dice que es como una fuerza, ¿verdad? Que nos empuja a hacer lo que no queremos, ¿verdad? Si siempre estamos en esta lucha con el pecado, San Pablo nos dice, sí, estoy todo el tiempo en lucha, pero definitivamente es una fuerza interior que siempre me empuja para poder hacer lo que no quiero, en vez de hacer lo que yo quiero y lo que pues estamos invitados todos, ¿verdad? Que es la santidad. Por lo tanto, mira, el pecado es, por decir una expresión que podemos meditar, el pecado es el no hacer la voluntad de Dios, el preferirnos antes de preferir la voluntad de Dios, el decirle al Señor, no me importa tu plan que tengas para mí, yo ya tengo el propio. Esto es, de alguna manera, lidiar con el pecado todo el tiempo. Entonces, por eso siempre se nos invita a no sumarnos a nuestra voluntad, sino sumarnos a la voluntad de Cristo. Nulificar nuestro yo
nuestro querer para poder ser el de Jesús. Y aquí San Pablo nos lo dice muy, muy claramente. Así es que sigamos en la Escritura. Continuando con este tema sobre el pecado, podemos meditar una sola cosa que es una verdad absoluta. Cuando decimos que todos somos pecadores, a excepción de Jesús y de María, que ellos son puros y son sin pecado, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros reconozcamos que somos pecadores y que todo el tiempo pecamos. Dice la revelación que un santo, bueno, peca 7 veces al día. Imagínense los que realmente lo están intentando o lo intentamos de alguna manera. Y bueno, si los santos que ya tienen todo un recorrido, tuvieron un recorrido, pecan 7 veces al día, imagínate qué nos dejan a nosotros, ¿verdad? Entonces por eso tenemos que estar en continua revisión y tratando de alguna manera de poder trascender para el Jesucristo. Pero mira, mencionándote por ejemplo lo que dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice la palabra: porque todos pecaron, todos están privados de la manifestación salvífica de Dios. Es decir, tenemos que estar en esta lucha para poder alcanzar pues nuestro cachito de cielo. Entonces, vamos a ver cómo este pecado destruye la gracia y afecta en 4 dimensiones. ¿Cuáles son estas 4 dimensiones? La dimensión con Dios, la dimensión del prójimo, bueno, con uno mismo, que sería la tercera, y la dimensión de la creación. No podremos desarrollar todas en esta charla, pero bueno, las puntualizamos para poder meditarlas y ponerlas a la luz del Evangelio. El salario del pecado es la muerte, y la muerte esclaviza de una manera sorprendente. Nos quita la gracia, la luz y la presencia de Cristo, es la ausencia precisamente de Dios. Entonces, ¿a quién afecta este pecado? Afecta a todos, desde el Santo Padre hasta el último que peca, hasta el último ser que peca todo el tiempo. Pecamos desde chiquitos incluso, ¿verdad? Con tantos pecados como pues el ser egoísta, el tener todo el tiempo el yo-yo encima, el no ver por el hermano, en fin, tantas cosas y tantas maneras que hay de pecar. Por eso nosotros no podemos condicionar ni hacer una situación de juicio con el pecado de los hermanos, porque nosotros también, aunque de manera diferente, pecamos. ¿Y cómo podemos contrarrestar todo esto? Precisamente con el examen de conciencia, por ejemplo, el poder revisarnos todo el tiempo y ver que efectivamente nos consideramos pecadores. Pero también por la gracia de Dios podemos conseguir que este pecado o esta situación de pecado recurrente, que es con lo que normalmente nos confesamos, pues bueno, tenga un hasta aquí, ¿verdad? Tenga una situación superada cuando trabajamos espiritualmente en ella. Te voy a dar 2 citas que nos pueden ayudar para trascender dentro de esta meditación. La primera es Romanos 6:23, que es el pecado que produce la muerte y el salario, ¿verdad? Que al cual yo te mencionaba. Y la segunda es el pecado que esclaviza, que lo podemos ver en Juan capítulo 14, versículo 17. Muchas veces te puedes preguntar, ¿por qué no soy feliz? ¿Qué es lo que falta dentro de mi entorno? ¿Por qué no puedo llegar a tener una felicidad plena? Muchas veces es porque tenemos que revisar nuestro estado de gracia, tenemos que revisar cuáles son nuestros pecados recurrentes, a qué se supone que, bueno, pues estamos tratando de purificar o estamos tratando de alguna manera pues de evitar, ¿verdad? Porque son pecados con los cuales te mencionaba, pues nos confesamos todo el tiempo. Y el pecado obviamente destruye nuestra vida, nuestra sociedad, nuestra familia. Tenemos que tener una situación de revisión porque no nada más nos afecta en una situación personal. Esto puede ser
familiar o trascender, pues bueno, a la sociedad. Veamos cómo podemos seguir meditando sobre este tema. Mira, cuando cortas la gracia de tu vida, el pecado toma el lugar de ella y por lo tanto empieza a disminuir la luz de la gracia en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que esta luz es la que nos da la presencia de Dios y del Espíritu Santo. Y con el pecado, esta ausencia de Dios, pues entra a nuestro corazón. Por lo tanto, el problema está en nuestro corazón, está en nuestro interior. Muchas veces buscamos en la parte de afuera, queriendo encontrar una respuesta a la felicidad y a la gracia. Y debemos de empezar desde nuestro interior. ¿Por qué es desde nuestro interior? Porque desde nuestro interior podemos ver nuestro estado del alma, nuestro estado en el cual nos encontramos espiritualmente. Por eso, como no podemos evitar el pecado, tenemos que reconocerlo. Y una manera de reconocerlo es interiorizándonos para que podamos revisar y purificar todas las áreas que de alguna manera el Señor permita para poder trabajar de ellas. La mejor manera de combatir el pecado es reconocerlo. Y para eso te voy a poner el ejemplo del rey David. Mira, el rey David, lo más grandioso de este hombre de Dios fue haber reconocido su pecado. Porque él viene desde todo un proceso, desde cuidar a ovejas hasta el reinado en sí. Pero esto no lo hizo ni más ni menos hijo de Dios. Lo que lo hizo, yo creo, realmente un hijo verdadero de Dios fue la conversión que obtuvo después de haber interiorizado en su corazón el pecado que había cometido y el que lo pudiera, pues de alguna manera, manifestar, ¿verdad? Entonces te voy a dar el Salmo 51:7, donde dice que la forma del pecado es para cada uno de nosotros, pues viene desde la naturaleza humana. O sea, nacemos con él y tenemos que trascender con él, y después de trascender tenemos que buscar la perfección para poder ir a Dios. Entonces, bueno, nos quedamos con estas citas. Pide mucho Espíritu Santo para que pueda permearte, para que pueda de alguna manera iluminar tus mejores áreas de oportunidad, para que tú puedas de alguna manera trascender en una conversión permanente y para que seamos felices, porque al final de cuentas lo que buscamos es la plena felicidad en Jesucristo nuestro Señor. Yo te invito a que te quedes en estas charlas que estamos tratando de llevar a cabo, para que podamos de alguna manera crecer en el espíritu. Te recomiendo que hagas un examen de conciencia. A lo mejor la mejor forma de poder echarte un clavado en tu interior es hacer un examen de conciencia profundo e ir al sacramento de la reconciliación. Nos vemos pronto. Soy Olimpia Arámbula y le pedimos al Espíritu Santo que se quede esta tarde-noche para que podamos impregnarnos de Él y que nos permita ver en qué áreas podemos trabajar y mejorar para el reino de Cristo. Cuídate mucho, nos vemos pronto.